edificarle. Y pues, bueno, sean todos bienvenidos en el nombre de nuestro Señor. Amén. Y pues vamos a gozarnos, vamos a darle gloria y honra al Señor. Amén. Así que pues vamos a poner toda nuestra atención. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Si tiene sus teléfonos prendidos, ¿verdad? Y cree que alguien le va a llamar, pues póngalo en vibración, o si lo puede apagar de una buena vez, pues mucho que mejor, ¿verdad? Pero la cosa es que, ¿verdad?, no nos interrumpa nada en esta hora. Vamos a estar viendo nuestro expositor bíblico. Hoy nos toca la clase número 14, estudio bíblico número 14. Como vemos, ya estamos empezando otro nuevo trimestre. Gloria a Dios. Así que pues vamos a comenzar con un tema muy precioso, ¿verdad?, que nos va a estar hablando durante todo este trimestre, y que se refiere acerca de la oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nos hace falta saber, a veces no tenemos claro qué es la adoración o de qué manera nosotros podemos adorar a Dios, ¿verdad? Porque algunas veces pensamos de que adorar a Dios es nomás venir aquí a la casa de Dios y cantarle, ¿no? Pero hay muchas otras cosas también como nosotros podemos adorar al Señor, como al Señor le gusta que nosotros lo adoremos. Dice el título de esta clase, fuimos hechos para adorar a Dios. Amén. Todo lo tenemos, las bases bíblicas, pues yo las escribí aquí porque son algunas, y pues lo vamos a estar tomando de esa manera, las citas sugeridas. Así que pues, como vemos, vamos a estar viendo tres objetivos. El primer objetivo que tenemos es analizar las cualidades espirituales con que Dios dotó al ser humano. Objetivo número 2, reconocer la importancia de los sentimientos y la fe en la adoración a Dios. Y el número 3 dice, estimular la voluntad en el creyente para que adore a su Señor. Amén. Así que nuestra clase vamos a estar basándola en estos tres principios. Dice, voy a pedirle a un hermano, ¿verdad? Ya, como tenemos ya como costumbre, ¿verdad?, que nos lea el pensamiento central, alguien que lo tenga ahí en la... Pensamiento central. Ni los animales, ni los astros fueron dotados de las cualidades para adorar. Solo los humanos llevamos la imagen y semejanza de Dios, con capacidades especiales para darle a Él honra y gloria. Amén. Qué bonito pensamiento, ¿verdad? Así que pues vamos a estar describiendo algunas cosas, algunas diferencias que hay, ¿verdad? Bueno, el texto áureo dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Eso lo vamos a encontrar allá en San Juan 4:23. Aleluya. Vamos a repetirlo todos juntos, ¿verdad?, para ver si se nos queda este texto. Dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Vamos a entrar así rápidamente a nuestra lectura antifonal, así como está del orden que está aquí en el estudio. Así que pues los que tengan, pues va a ser más fácil los que traen el libro. Leo yo el primero como de costumbre y ustedes el que sigue. Dice así la bendita palabra del Señor. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y se fue el hombre un ser viviente. Dice Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste,
¿Qué es el hombre para que tenga de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo designe? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha fijado el orden de los tiempos y los límites de sus días. Para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Gloria a Dios. Qué linda es la palabra del Señor. Gloria a su nombre. Vamos a estar contemplando, hermanos, algunas cosas, ¿verdad? De la manera como Dios formó al hombre, la manera como las cualidades que Dios lo capacitó, ¿verdad? Para poder tener esa comunión con Él, de tal manera, ¿verdad? De relacionarse con Él. Eso es lo que nos hace diferente, eso es lo que el Señor, ¿verdad? Formó en nosotros para que fuéramos personas inteligentes. Dice, la introducción dice, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Pregunta. ¿Para qué fuimos creados? Muchos reconocen que fueron creados para cumplir una misión importante, y eso es verdad, pero no es la razón principal. Otros piensan que fueron creados para contribuir al crecimiento y bienestar de la sociedad, lo cual es cierto. Otros simplemente creen que fueron creados para reproducirse, procrear hijos, amarlos, cuidarlos y establecer una familia. Pero ¿para qué sería? ¿Pero qué pasaría si no se lograra ninguna de estas metas? ¿Qué razón tendría la existencia? De esta respuesta trata este tema, ¿verdad? La manera, hermanos, como el Señor, ¿verdad? Planeó nuestra existencia aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor que todo lo hizo, ¿verdad? Desde un principio, desde antes de Él empezar a formar la tierra, los cielos y todo lo que existe, Él había ya planeado en nosotros, Él había pensado ya en nosotros la manera como nos iba, ¿verdad?, a formar. Y podemos estar preguntándonos, ¿verdad?, todas estas cosas que nos dice aquí, que para qué fuimos formados, para qué fuimos hechos. Mucha gente dice, yo voy siguiendo mis sueños, ¿verdad? Otra gente dice, yo quiero buscar, dicen ellos, mi destino, ¿verdad? ¿Cuál será mi destino? Y vemos la manera, ¿verdad?, como las personas empiezan a buscar como su identidad, ¿verdad? La manera en que ellos se van a formar, la manera en que ellos van a vivir. Y pensar en eso, hermanos, no hay problema, porque pues a veces cada persona nació con diferentes cualidades, con diferentes talentos, por decirlo así, ¿verdad? De tal manera pues que cada uno se va desarrollando en lo que más le gusta hacer. Pero qué bien, hermano, y muchas veces a través, ¿verdad?, de lo secular, a través de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de lo que llegamos a realizar en nuestra vida, podemos ver, decimos, yo quiero ser un científico, ¿verdad? Viene la persona y se realiza como científico. Otro dice, yo quiero ser un licenciado, un abogado, y se forma, ¿verdad?, en él su profesión como abogado. Otros dicen, yo quiero ser un astronauta, bueno, y así, ¿verdad? Cada gente se va realizando como, pues, por la manera en que más le gusta hacer. Pero, hermanos, qué bonito que uno pueda hacer todo esto. Y también lo vemos en nuestras iglesias. Hay mucha gente que dice, yo quiero ser predicador, yo quiero ser cantante, y lo es. Hay buenos predicadores, hay buenos cantantes, ¿verdad? Yo quiero ser maestro de niños, y así lo vemos también, ¿verdad?, dentro de la iglesia. Pero realmente no fue eso lo que el Señor, ¿verdad?, para el que el Señor nos formó realmente, ¿verdad? Dice su palabra que el Señor nos dotó, ¿verdad?, para que fuéramos adoradores, ¿verdad? Podemos hacer todas esas cosas, ¿verdad?, que son extras ya, pero nuestra meta, pero la razón por la cual Dios nos hizo
¿verdad? Fue para adorarlo. Y es lo que vamos a estar viendo en esta tarde. Más abajo dice, y es que la adoración requiere de los sentimientos, la contemplación del espíritu humano y la fe consciente en la verdad divina, que solo puede surgir de un alma redimida, llena de inmensa gratitud y reverencia ante su Dios, de un amor que merece toda gloria y honra y el poder. Y quienes son los únicos que podemos reconocer que necesitamos un nacimiento nuevo, quien es el único que puede reconocer, ¿verdad?, que necesitamos cambiar de vida, que lo que estábamos haciendo en otro tiempo no estaba bien delante de los ojos de Dios. Nosotros los humanos, los animales, ¿verdad?, por más inteligentes que sean, por más que puedan hacer cosas y puedan imitar en algunos casos al ser humano, pero jamás van a tener la capacidad que tenemos nosotros como hijos de Dios. Aleluya. Vamos a entrar a nuestro primer punto. Dice, el ser humano fue creado para adorar a Dios. Voy a pedirle a un hermano que me lea, por favor, Génesis 1, 25, 27 y 2 y 7. Amén. Hasta el 2, 7. Gloria a Dios. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 7, por favor. 2, 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Amén. Gracias, Marco. Dice la palabra, dice el estudio, dice, los animales no son racionales. Dos cosas se dan por sentadas en la descripción de lo que Dios creó en los días quinto y sexto. Los animales, así como todas las cosas materiales que existen, fueron creados por el poder incomparable de la palabra del Señor. ¿Cuál fue la diferencia, verdad, de ellos con el ser humano? Todas las cosas que empezó Dios a formar, a crear desde el principio, lo hizo con el propósito, ¿verdad?, de formar al ser humano. La diferencia fue, hermanos, en que Él decía, ¿verdad?, Él daba la palabra y decía, produzcanse semillas, produzcanse árboles, ¿verdad? Y dice que venía la creación y producía árboles, que produzcase el sol, la luna, las estrellas, dice, y se iban produciendo con la pura palabra. Y así, hermanos, sucesivamente, y dice que dijo, produzcanse animales conforme a su especie, y se formaron animales, produzcanse peces conforme a su especie, y se formaron los pescados, ¿verdad? Produzcanse reptiles y todo, y aves y todo lo que existe, pero con su palabra, o sea, lo más por decir, produzcanse, y eso se llevaba a cabo. Entonces, queda descartada aquí, hermanos, dice la palabra, queda descartada de que el hombre viene evolucionando día con día, ¿verdad? Esa teoría pues no haya cabida aquí en la palabra del Señor, sino que todas las cosas Dios las estableció del principio, ¿verdad? A modo de que así iba a permanecer siempre, ¿verdad? No iban a cambiar, siempre iban a estar los animales haciéndolo para lo que el Señor los creó. ¿Por qué, hermanos? Pues mire lo que dice, los animales no son morales, las especies animales son obras de la creación general de Dios. El hombre, en cambio, fue creado por la mano divina a imagen y semejanza de su creador, una creación especial. Lo que queda claramente establecido aquí es que ni siquiera los animales más inteligentes fueron hechos con las capacidades intelectuales, morales, espirituales necesarias para pecar ni para arrepentirse. Y eso es cierto, hermanos amados. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la capacidad que nosotros tenemos, ¿verdad? Ellos nunca se ponen ahí a platicar como nosotros. O alguna vez ha visto a un gato riéndose
riéndose a carcajadas como nosotros, o a un león, ¿verdad?, regañando a los demás. Claro que no, ¿verdad? El único que tiene esas capacidades somos nosotros como seres humanos. Pero tanto fue, hermano, la capacidad que Dios formó en nosotros también, que nos dio la elección de elegir, ¿verdad?, entre el bien y el mal. Marco. Por eso es un error decir que los pajaritos en la mañana alaban a Dios. Ah, mira qué bonito alaban los pajaritos al Señor, mira qué bonito alaban, imagínate, porque si nos basamos a eso, también los changos cuando están cantando alaban a Dios. O sea, a veces lo vemos muy bonito, pero no es bíblico. Amén. Exacto, la manera en que los animales alaban a Dios es la manera como que siguen su rol, por decirlo así, para lo que el Señor los creó. Para que fueron creados. Fueron creados. Ellos no tienen la capacidad de decir, hoy me siento bien, hoy voy a ir a buscar a mis amigos más pajaritos y ponernos a cantar. Damos serenata. Damos serenata, sino que ellos actúan, ¿verdad?, con instintos, ¿verdad?, con lo que el Señor los formó. Entonces vemos aquí la gran diferencia que hay entre el ser humano y nosotros, ¿verdad? Y los animales. Dice, los animales han vivido y siempre vivirán bajo las normas de sus instintos. En cambio, el hombre tiene una conciencia que se contaminó con el pecado, por lo que necesita una conversión. La adoración es expresión sublime de un espíritu transformado y lleno de gratitud hacia aquel a quien pertenece por derecho de creación y redención. Por eso, cuando alguien no sabe ni siente que puede adorar a Dios, está muy cerca de degradarse y descender al nivel irracional. Una persona que no adora a Dios, ¿verdad? Podemos ver que una persona que no adora a Dios, ¿verdad?, podríamos decir que está en un nivel, ¿verdad?, de que no ha despertado todavía, no ha visto, no ha contemplado quién es Dios, la creación de Dios, está en pecado. Entonces, su pensamiento, por eso dicen que la sabiduría, el conocimiento de este mundo es diferente a la sabiduría. ¿Pero por qué? Porque vemos a grandes personajes, artistas, ¿verdad?, y grandes personajes que son famosos y lo vemos adorando a un muñequito, sí, ¿verdad? Que lo vemos y con devoción y le lloran y le piden. ¿Por qué? Porque está en su mentalidad, ¿verdad?, como estábamos nosotros antes, está limitada, ¿verdad?, a ver o a disfrutar a un Dios poderoso, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Hermano, eso que dice el escritor aquí es demasiado cierto. Pero es que a veces vemos, a veces resulta como raro escuchar que alguien esté diciendo, oye hermanos, alaben, levanten las manos, hagan esto, hagan lo otro, porque eso es algo que nace en el corazón del hombre. Como dice aquí, la adoración es una expresión sublime de un espíritu transformado, y yo diría más que transformado, agradecido. Si no ha habido un encuentro con el Señor Jesús, si no estás lleno del Espíritu Santo, no va a haber si no ha habido en tu vida un cambio, usted no tiene por qué estar agradecido. Si no hay agradecimiento, entonces no hay ninguna razón en nosotros de adorar a Dios. Pero cuando Dios ha hecho algo en tu vida, cuando Dios ha transformado la vida de alguien, cuando Dios le ha dado sanidad, salvación a alguien, y esa persona es consciente de esto, hay un espíritu de adoración increíble que brota, que revienta en sí, y que no tiene que decirle, oye, levanta las manos, oye, brinca, oye, haga Una vez escuchaba de una mujer que apenas empezaba la adoración. De hecho, desde que llegaba a la iglesia, abrían el servicio, se tiraba en el altar y comenzaba a llorar todos los servicios. Y en adoración esa mujer levantaba las manos y danzaba, y era la única en toda la congregación. Y que llegó alguien y le dijo, oye, pero ¿por qué alguien no la tranquiliza? ¿No es mejor que alguien ponga control en esta mujer? Y el pastor le dijo, no, déjala tranquila. Tú no conoces lo que esta mujer ha vivido. Y esa mujer, entonces el hombre se volvió y le dijo, pastor, ¿qué es lo que esta mujer vivió que esto le hace sentir de esa manera?
Dice, cuando esta mujer durante mucho tiempo tuvo un cáncer en el estómago, ni sus hijos, ni su esposo, nadie la soportaba por la peste que tenía tan fuerte. La metieron en un cuarto a la parte de atrás de la casa para que se muriera. Prácticamente la dejaron ahí que se muriera sola, se terminara de podrir, porque ni los doctores pueden hacer nada por ella. Y dice, una vez alguien llegó predicando el evangelio, había una campaña en el pueblo, la llevaron en camilla hasta ese lugar, y esa mujer en ese momento dice que cuando el evangelista puso la mano sobre ella, sintió un fuego tan fuerte dentro de su ser, que era igual al fuego que sentía cuando le daban la quimioterapia. Dice que ese fuego le duró durante varias horas, y cuando terminó, el día siguiente fue al doctor, porque ella se sentía diferente, y el doctor le dijo, mujer, no sé qué te ha pasado, pero el cáncer ha desaparecido. A partir de ese momento, esa mujer no dejaba de adorar a Dios de esa manera. Y lo mismo lo vemos con el hombre, aquel hombre que el Señor sanó. El Señor le dijo al paralítico, que salió el paralítico brincando, salió por todas partes brincando y adorando a Dios. Y eso es la reacción de un cuerpo, de un corazón agradecido, de un espíritu agradecido. La adoración, esa es la influencia que hace el Señor en nosotros. Cuando veas que alguien no adora, cuando veas que alguien no hace, es porque no hay gratitud para eso. Exactamente, porque entre más nosotros, hermanos, vamos conociendo a Dios, entre más nosotros vamos buscando del Señor, y el Señor nos va revelando su gloria, su amor, ¿verdad? Yo no sé, pero cuando la mente se le empieza a uno a abrir y a iluminar, ¿verdad? Vemos realmente la condición pecaminosa donde estábamos, ¿verdad? Al principio, pues ya Dios me perdonó y vamos a seguirlo, ¿verdad? Pero con el tiempo cuando vamos estudiando la palabra, nos damos cuenta que tan alejados estábamos de Dios. A veces podemos imaginarnos cómo fue que Dios logró, ¿verdad? Tocarlo, cómo fue que logró hablar a nuestra mente para que nosotros pudiéramos abrir los ojos. Porque yo me imagino si a cada uno, ¿verdad? De la manera como reconoció a Jesucristo como Salvador, era difícil, ¿verdad? Especialmente cuando nos hablaban cosas del Evangelio, y que el Evangelio es esto, y que los cristianos son esto, y que los pastores son esto. Bueno, en fin, era difícil. Solamente, hermano, un milagro del poder de Dios pudo llamarnos, ¿verdad? Por su amor y por su gracia. Entonces, cuando empezamos a entender de la manera, ¿verdad?, como el Señor nos llamó, como el Señor nos transformó y pues nos cambió nuestra vida, es como dice el pastor, es ahí cuando nosotros empezamos a decirle, Señor, realmente tú eres poderoso, realmente tú eres, tu obra es divina, todo lo formaste, todo lo hiciste con tu poder, ¿verdad? Y pues a veces no necesita, como dice el pastor, estar diciendo hagan esto, hagan el otro, pero al ver que no lo hacen, pues a veces pues también hay que animar a los hermanos, ¿verdad? Para que lo hagan. Entonces vemos la diferencia, ¿verdad? Porque los animales, hermanos, ellos pues ¿de qué se van a arrepentir, verdad? No tienen de qué arrepentirse. ¿Por qué? Porque pues su régimen de vida de ellos, ¿verdad?, es procrearse, ¿verdad? Aparecer, seguir reproduciéndose, y hasta ahí queda todo. El Señor dice que nos dio, ¿verdad?, potestad sobre todas las cosas que están en la tierra, ¿verdad?, sobre los animales, sobre los peces, sobre todo lo que se mueve. Mire qué bonito es la palabra del Señor. Pero no nos dio esa capacidad, pero no para que abusemos de ellos. Hay mucha gente que lo usa para su propio placer. Incluso yo trabajo en un lugar donde usan a los caballitos para divertirse, para apostar, para hacer tantas cosas, ¿verdad? Aunque eso no fue lo que el Señor quiso de nosotros, que usáramos, ¿verdad?, su creación, sino para que la cuidemos, ¿verdad?, para que la ocupásemos en las cosas que teníamos que ocupar. Gloria a Dios. Entonces dice, los humanos adoramos porque llevamos la imagen de Dios. Dice, la aparición de los animales no requirió más que la orden creadora de Dios,
En cambio, para la creación del hombre fueron necesarios los actos divinos. El consejo de las tres personas divinas, lo que se da a entender en Génesis 1:26, es que hubo un consejo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no para ver si se creaba el hombre, sino para crearlo. Miren, ahí es donde vemos la capacidad que Dios le dio al hombre, porque no nació, ¿verdad?, en ese momento decir, voy a crear al hombre, ya formamos los animales, ya hicimos las luces, ya hicimos el mar, ya tenemos todo preparado. Entonces digo Dios, ¿qué más nos falta? ¿Qué más nos falta? Y no fue que surgió la idea ahí en ese momento de crear al hombre, sino que todas las cosas, hermanos, todo lo que Dios creó, téngalo en mente, todo lo que Dios creó fue, ¿verdad?, para el beneficio del hombre. La luz Dios lo hizo para el hombre, los animales Dios lo hizo para el hombre, ¿verdad? Todo lo que existe Dios lo hizo para el hombre. Por eso cuando ya todo lo tenía listo, fue que dijo, ahora sí, hagamos al hombre, ¿verdad?, tal y como lo habíamos planeado. Y si usted me dice, ¿y cómo fue que surgió todo eso? La Biblia lo dice allá en Efesios 1:5, dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, dice la palabra del Señor. Así que podemos entender claramente, hermanos, lo valioso que somos para Dios, ¿verdad? Lo importante que somos para Dios. Podemos entender realmente que a través de Jesucristo, ¿verdad?, somos, como dice la palabra, la línea de los ojos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Y déjenme decirle algo, el único que nos dice que no somos nadie, que no valemos nada, el único que nos dice que no servimos para nada es la voz del diablo. Y ya queda de nosotros, ¿verdad?, entender a quién le vamos a hacer caso. ¿Por qué? Porque yo he leído la palabra y ahí nunca dice la palabra que el Señor nos trate como que si no fuéramos, como que si fuéramos nada. No, ¿verdad? El Señor dice que somos la obra perfecta de la creación para su gloria de Él. Así que, hermanos, nomás para que nos demos cuenta, ¿verdad?, lo que somos delante de la presencia del Señor, pero a través de Jesucristo, su Hijo. Dice la palabra, dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El modelo divino de la creación del hombre, las características implantadas en el ser humano en el acto creador son tres. La primera es su espiritualidad, dice. ¿Por qué? Porque como seres humanos tenemos esa espiritualidad. Y esa espiritualidad es la que nos conecta a Dios. Esa es la que nos hace, ¿verdad?, que podamos comprender o entender bien la grandeza de nuestro Señor. Entonces esa espiritualidad, ¿verdad?, es la que nos lleva, es eso que Dios puso en nosotros para que pudiéramos tener esa relación, ¿verdad?, o esa comunicación con nuestro Padre. Marco. Sí, mira, esto viene bien al caso. Veníamos de camino de la casa para acá, entonces estaba diciendo a mi esposa que el hombre es el que pone trabas en las relaciones entre seres humanos. Y muchas veces nos quejamos de este país porque trata mal a los indocumentados, pero no vemos el país de México cómo trata mal a los indocumentados. Nos quejamos de todo eso, pero no vemos realmente sí lo que esto ocasiona. Y esta enseñanza viene muy bien al caso. El Señor hizo un género primero, y según el género, según lo que se movía, el Señor lo fue creando, y después fue haciendo las especies, ¿verdad? Pero llega el punto que llega el género humano, llega lo creado por el Señor. Se hace una pauta y hace, como dices tú, de la mano del Señor, con el soplo del aliento de vida, le da otro significado al ser humano. Entonces nosotros no podemos hacer excepción de personas por su color, raza, identidad o lengua, porque todos somos creación de Dios. Ahora, que no todos somos hijos es muy diferente, pero el Señor nos está hablando aquí que no importa cómo sea, si tienes los ojos partidos, si tienes los ojos dañinos, si tienes los ojos chiquitos, si vienes a ser creación de Dios. O sea, es algo especial para Dios, y a veces no tenemos eso en cuenta nosotros si vemos a una persona menos que nosotros. Por eso la Biblia nos exhorta y nos dice, no tengas más concepto que te puede tener timo hacia el hermano. O sea, hay que ponernos al nivel que Dios nos pone a todos,
como creación. Amén. Exacto. Dios nos hizo a todos con ese propósito. Bueno, vamos a estar viendo, si nos da chance. Todos, incluso los ángeles, los animales, bueno, los seres humanos, todo lo que existe, ¿verdad? Fue para adorarlo. Por lo tanto, ¿verdad? No hay nadie que haya sido hecho para otro tipo de trabajo en el Señor, sino que Él dice que hizo la creación para que la adoremos. Entonces vemos, hermano, esa espiritualidad que existe en nosotros y podemos verlo claramente, como decía nuestro hermano Wilfredo Calderón, ¿verdad? Que como humanos, por ese espíritu que tenemos en nosotros, siempre vamos a estar buscando algo a que adorar. Por eso vemos que lo malo es que a veces hay gente que adora, ¿verdad?, a otro tipo de dioses porque pues no les ha reflejado la luz del Evangelio. Entonces, ellos pues, como el hombre siempre tiene esa sed, siempre tiene, ¿verdad?, le va a hacer siempre falta, ¿verdad?, esa cosa en el corazón de adorar a alguien. Empieza a adorar otras cosas que no son Dios, y vemos, pero hermanos, esa es la capacidad que Dios nos hizo como nosotros, Dios nos hizo a nosotros, para que pues a través de su palabra podamos conocerlo y adorarlo solamente a Él. Vamos a estar viendo eso más adelante también. Dice, la otra cualidad es, mire, con la que el Señor nos hizo: ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. La segunda es su personalidad tripartita, ¿verdad? Porque, hermanos, como seres humanos tenemos personalidad. Los animales no tienen personalidad. Los animales, ¿verdad?, hacen lo que se les da la gana. Pero como humanos, ¿verdad?, la diferencia que hay entre el ser humano y los animales es que nosotros hacemos cosas que los animales no hacen, nosotros no hacemos cosas que los animales hacen, ¿verdad? Nosotros nos organizamos bien, nosotros nos enfocamos bien, agarramos un estilo de vida diferente a ellos, ¿verdad?, que nos hacen diferentes, tenemos personalidad. ¿Por qué? Y la personalidad que tenemos viene de nuestro Señor, ¿verdad? Él fue el que, como ejemplo, como maestro, ¿verdad?, como un líder, Él vino para que nosotros lo podamos imitar a Él. Y Él viene en nuestra personalidad, a través de Él, ¿verdad?, la personalidad que está hablando. En cambio, los animales, hermanos, no tienen esa personalidad. Ellos hacen cualquier cosa, ¿verdad?, pero lo hacen porque pues no piensan como nosotros. Distinto. Amén. La otra que dice... Aquí es importante esto, ¿no? Dice personalidad tripartita. O sea, nos dio tres aspectos muy importantes. Nos dotó a los seres humanos de inteligencia. Amén. Nos dotó de sentimientos. Y nos dotó de voluntad. En la parte de personalidad. Amén. La inteligencia, ¿verdad?, que nos dio la capacidad de reconocerlo a Él. Los sentimientos, los animales, podemos decir que ellos tienen sentimientos porque la manera como tratan a sus hijitos, ¿verdad? Pero no es sentimiento, es distinto. Amén. Y no es el sentimiento que nosotros sentimos, ¿verdad?, hacia las personas que nos rodean. Entonces les dio inteligencia, como dice la hermana, les dio sentimiento y les dio su voluntad, ¿verdad? En otras palabras, el hombre puede hacer lo que se le dé la gana, ¿verdad?, si él así lo toma. Hermano Tony. La diferencia del animal y el humano tiene esa creatividad. ¿Cuándo tú has visto un animal hacer un edificio o construir algo? No, pues el ser humano tiene instinto para hacer, porque tiene eso ya, uno no digo instinto, eso ya creado en él, para hacer, para construir, para adorar, porque aunque una persona que diga que, bueno, yo soy ateo, pero adora algo. El científico, no, yo soy científico, adoro la ciencia. O un músico, yo adoro la música. Y ese es mi Dios. Para él es el sustituto. Buscan un sustituto para el que lo creó.
Dios lo creó para adorarlo a Él, pero el hombre cambia la adoración a Dios en otra cosa. Si me permite leer Romanos, Amén, amén, hermano. Romanos 1, dice, pues sabiendo, 1.21, del 1 al 23, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. En su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Pusieron su mirada en lo que no era, lo que no es Dios, sea ciencia, sea lo material, sean animales, sea en el sol, o sea, que adoran a lo creado, menos al creador. Amén. Y todo eso lo vemos que el hombre lo perdió en el huerto del Edén, ¿verdad? Cuando Adán pecó contra Dios. Incluso perdió hasta su libertad. Mas sin embargo dice, bueno, el Señor dice, en tercer lugar esta libertad, la imagen de Dios del hombre hace un ser libre y apto para decidir por sí mismo. Somos libres de decidir por nosotros mismos. No somos, ¿verdad?, como los animales, que los animales no pueden decidir por sí mismos. El hombre tiene que ponerle, ¿verdad?, barreras, tiene que ponerle fronteras para que no se traspase de un lado para otro. Y uno, pues, el Señor nos dio esa capacidad, ¿verdad?, de poder usarlo, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que nosotros no. Nosotros, si hoy queremos estar aquí, aquí estamos. Si mañana queremos agarrar un avión y irnos a otro lado, pues nos vamos. Si hoy queremos una cosa y mañana queremos otra, lo podemos hacer porque tenemos esa libertad. Nada nos está oprimiendo, nada nos está controlando, sino que pues tenemos eso. Pero, hermanos, muchas veces el ser humano ha usado esa libertad para otras cosas, ¿verdad? Para dar deleites, para hacer pues cosas malas. Más sin embargo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es su origen, ¿verdad? Esa es su naturalidad, que la persona que no conoce a Dios. No estamos diciendo, hermano, de que una persona que no conoce a Dios, que una persona que todavía no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador es ignorante o que llega a parecerse como los animales, no tanto así, ¿verdad? Pero vemos que pues mientras una persona no pueda ver a Jesucristo, no pueda entender las cosas espirituales, ¿verdad?, siempre va a andar viendo, ¿verdad?, las cosas carnales como su beneficio, como su objetivo en esta tierra. Dice, la imagen de Dios en el hombre, esta consta de tres elementos: la esencia espiritual que anima a nuestro cuerpo, la cual nos fue dada por el soplo divino; la existencia eterna que hace del hombre un ser indestructible para bien o para mal; y la personalidad compuesta de inteligencia, sentimientos y voluntad para desempeñarnos como entes racionales. Esta semejanza con el Creador, la cual fue profundamente afectada en la caída de Adán, ¿verdad? Y aunque todavía, hermanos, hay cosas, ¿verdad?, que se les era permitido a Adán hacer allá en el huerto del Edén, pero pues el Señor en Jesucristo encontramos, ¿verdad?, todos esos privilegios que Él tenía, y los encontramos, y aunque pues hasta cierto modo algunas cosas pues se nos es permitido, ¿verdad?, pero hay otras cosas que las vamos a usar en su plenitud cuando estemos en el reino del Señor. Muchas veces como cristianos decimos, por culpa de Adán o por culpa de Eva, no estuviera yo pasando esto, el otro, hermano. Amén. Pero hermanos, si supiéramos la doble bendición que ahora tenemos en Cristo Jesús, de lo que Adán hizo, de lo que Adán gozaba en el huerto del Edén, ¿verdad? No estuviéramos muchas veces echándole la culpa a nadie, sino la culpa la tenemos a veces nosotros por no aceptar a Jesucristo, cumplir su palabra.
Gloria a Dios. Dice, los dos elementos esenciales en Génesis 2:7 aprendemos que el ser humano es la síntesis de la creación, pues en su composición hay dos elementos que de otra manera serían totalmente opuestas entre sí, el espíritu y la materia. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, de ahí su nombre Adán, terreno. Por otra parte, en diferencia de las demás criaturas, el hombre recibió el influjo del aliento de vida, soplo en su nariz, aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Pablo atribuía a este elemento el que haya relación cúltica entre el hombre y Dios. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Así que como siendo terrenales podemos participar de los bienes espirituales que Cristo nos ha dado. Solamente, hermanos, si somos espirituales. ¿Por qué? Porque estas cosas solamente lo vemos en lo espiritual, ¿verdad? En lo terrenal siempre vamos a estar viendo lo que es de aquí de esta tierra, pero en a través de lo espiritual, a través de Jesucristo, podemos pensar y podemos racionar y podemos, ¿verdad?, conocer a nuestro Dios, el creador de los cielos y de la tierra. Vamos a ir al punto número 2. Vemos aquí claramente, ¿verdad?, la creación celestial revela la gloria del creador. Muchas veces, hermanos, como seres humanos, ¿verdad?, a veces se nos hace difícil ver la grandeza del Señor. A veces se nos hace difícil contemplar las cosas que Dios creó y las damos por hecho de decir, no, es que ese sol que estaba ahí, pues siempre ha existido, ¿verdad? Esa luna que sale en la noche, pues siempre ha estado ahí, esas estrellas, ese aire que pasa por la mañana o la lluvia y todas las cosas lo vemos ya tan normal que ni siquiera nos detenemos a pensar en dónde viene, ¿verdad? Pero para que podamos entender esto, muchas veces tenemos que abrir nuestra mente un poquito y darnos cuenta de la creación del Señor. Y hermanos, y entre más conocemos a Dios y la manera como Dios hizo al sol, la manera como Dios hizo la luna, como hizo las estrellas, como hizo todo lo que hay en el cielo, los astros, las constelaciones, todo lo que hay que podemos contemplar, nos damos cuenta que realmente el poder de Dios es inmenso, ¿verdad? El poder de Dios es grande, el poder de Dios no tiene límites, ¿verdad? Y por eso podemos ponernos a pensar, ¿verdad?, la mente tan pequeña que muchas veces nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pensar, hermanos, pensar nosotros de que y muchas veces han visto esta pregunta, ¿quién es Dios? ¿Quién hizo a Dios? ¿Verdad? ¿Quién formó a Dios? ¿De dónde salió Dios? ¿Verdad? ¿Quién era Dios antes o quién lo hizo? Eso solamente nos hace, hermanos, la mente chiquita, ¿verdad? Porque nuestra capacidad de pensar, ¿verdad?, está más allá. O sea, lo que Dios, el poder de Dios es más grande que lo que tenemos como seres humanos, ¿verdad? Que tenemos, nuestra capacidad de pensar es mucho más mayor que la de nosotros. Por eso, cuando podemos entender todo lo que el Señor formó, todo lo que el Señor creó, es ahí donde nos damos cuenta, como dice nuestro hermano pastor, ya no necesitamos que nos esté diciendo, porque ya solito brota de nuestro ser, de nuestro interior, de nuestro corazón, ¿verdad? Darle gloria y alabanza a nuestro Señor. Dice, escuchamos las palabras de un creyente que se siente compungido de corazón, no solo por la inmensidad del mundo sideral de lo que lo rodea, sino por la conciencia que tiene de sí mismo como una pequeña criatura en medio del insondable infinito. La importancia que Dios nos dio a nosotros como seres humanos, ¿verdad? Todo esto, hermanos, solamente nos podemos decir que realmente al ver la creación, al ver todo lo que Dios formó, realmente no somos nadie nosotros, ¿verdad? ¿Qué podemos ser nosotros delante de la presencia del Señor? Nada, nadie. Solamente su infinita misericordia es la que dice su palabra, que nos ha dado el privilegio de ser llamados sus hijos, ¿verdad? Solamente es algo que nosotros no pudiéramos entender, ¿verdad? Es algo que si empezamos nosotros a calcular cómo pasa todo esto, decimos, ¿quién soy yo? Y es ahí donde nosotros a veces caemos de rodillas. Es ahí donde nosotros venimos, ¿verdad?, arrepentidos ante su presencia y decimos, Señor, perdóname. Porque al contemplar todas estas cosas, nos damos cuenta, encontramos quiénes somos nosotros y quién es Dios. Dice, ¿qué somos delante de Dios? ¿Qué momentos tan especiales para reconocer lo maravilloso de Dios
ante la sencillez del ser humano. Esta es la actitud más apropiada para adorar a Dios. Es como para postrarse de hinojos y levantar las manos al cielo con un cántico de alabanza y homenaje. Eso es adorar, es celebrar la magnificencia del Todopoderoso, quien siendo tan grande e inalcanzable, se acerca al hombre y mora en él, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, de que no solamente adorar a Dios es venir a cantar, ¿verdad? Adorar a Dios no solamente es venir aquí a decir aleluya, gloria a Dios, no, sino que también adorar a Dios podemos verlo, adorarlo, ¿verdad? Contemplarlo, todo lo que Él hizo, todo lo que Él formó, todo lo que Él es, ¿verdad? Podemos adorar a Dios diciéndole, Señor, cuán grande eres tú, Señor, lo que tú hiciste, ¿verdad? Nadie más lo pudo haber hecho, lo que tú formaste, ¿verdad? La manera en que tú trabajaste la obra perfecta, la manera que el Señor obró, ¿verdad? Eso debería, bueno, eso es lo que deberíamos nosotros de contemplar y adorarlo, ¿verdad? Es importante, hermanos, porque también con nuestra lealtad adoramos a Dios, también con nuestra fidelidad adoramos a Dios, ¿verdad? También con, por decirlo así, siendo un padre o una madre ejemplar, también adoramos a Dios, porque fuimos creados con ese propósito, estamos cumpliendo la voluntad de nuestro Señor. Amén. Dice, el hombre es menor que los ángeles, pero coronado por Dios. Hecho menor que los ángeles, David no solo se compara con los astros, también reconoce y admira la naturaleza celestial y extraordinaria de los ángeles. Estos siervos y mensajeros de Dios son ministros suyos y obedecen su palabra. Así que, hermanos, nosotros podemos pensar de que, por decirlo así, somos también consiervos con los ángeles, porque los ángeles fueron creados para adorar. Los ángeles fueron creados para estar delante de la presencia del Señor, diciéndole santo, diciéndole digno eres, diciéndole Señor, tu reino sea para siempre, tu reino sea eterno, ¿verdad? Es la misma manera que el Señor nos ha hecho para nosotros, para que seamos adoradores de su nombre. Aleluya. Pues te hago rápido, el salmista David en el Salmo 19 explica realmente esa adoración. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. O sea, entendió realmente que toda la creación en sí adora al Señor. O sea, todo está hecho por Él y para Él. La alabanza no viene de nosotros, sino sale de Él a nuestro corazón hacia Él. Todo es recíproco. El Señor da las cosas, claro que nosotros lo dañamos conforme al pecado. Pero si tú te pones una música que es pegajosa, automáticamente tu corazón empieza a palpitar y te llena de alegría, especialmente cuando Nathaniel pone un rap así y te lleva, ¿me entiendes? O sea, es algo que Dios le puso al ser humano, que lo haya dañado es muy diferente, pero en sí la creación y todo lo que está creado es para Él y por Él. Nada viene del hombre, así que no tenemos nada que gloriar. Amén. La única diferencia, hermanos, de que los ángeles, ¿verdad? Con nosotros, cosa, ¿verdad? Que los ángeles también admiran del poder de Dios, la manera cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como su Salvador, la sangre preciosa de Jesucristo que nos hace nuevamente, ¿verdad? Ser hijos del Señor. Pero de igual manera, podríamos compararnos que somos para lo mismo. La estrella allá donde está alumbrando está adorando a Dios, ¿verdad? Porque Dios lo formó para eso. El sol que cumple su rol todos los días, las 24 horas, está adorando a Dios porque está haciendo lo que Dios le dijo, ¿verdad? La luna y cada cosa, hermanos. Ahora el ser humano estará haciendo lo que Dios le mandó a hacer, ¿verdad? Bueno, pero pues a través de Jesucristo y todo lo que estamos acá sabemos, ¿verdad? Que ese es nuestro propósito, adorar al Señor. Ya. Dice, entonces David entendía eso. David sabía, ¿verdad? Como dice Marco, que todas las cosas que fueron formadas, que Dios creó, fueron para adorar su nombre. Dice, más abajo dice,
glorificando en Cristo. La gloria y la honra del hombre redimido va mucho más allá del dominio que Dios le dio a Adán sobre los animales y las cosas de este mundo. Y hay unos pasajes bíblicos, dice: Cristo conquistó para los suyos toda la autoridad en el cielo y en la tierra, como lo declara el apóstol Pablo bellamente en Filipenses. Y no solo recibió tal exaltación, sino que también lo extendió a los que creen en su nombre y les sirven, ¿verdad? Hermanos, no solamente el Señor nos dotó de capacidades, ¿verdad?, humanas, de inteligencia, de verdad, de espiritualidad, y estamos viendo acá, y no solamente nos digo, adórenme, ¿verdad?, y que todo y siempre sea así, no, sino que aparte de eso, hermano, dice que nos va a dar, ¿verdad?, el reino de los cielos, donde vamos a estar con él día y noche, cosa, ¿verdad?, de que ni los animales, nadie va a poder entrar ahí, sino solamente nosotros como hijos del Señor. A través de su palabra entendemos que el Señor nos ha limpiado. A través de su palabra entendemos que el Señor nos ha hecho nueva criatura. A través de su palabra entendemos, ¿verdad?, que el Señor ha obrado poderosamente en nuestras vidas. Si tuviéramos la capacidad de tomarnos del Señor, ¿verdad?, tomarnos una radiografía, téngalo por seguro que estaríamos blanquitos, ¿verdad? No tendríamos ninguna mancha de pecado, porque así nos ve el Padre a través de Jesucristo su Hijo, limpios, perfectos, dice la palabra del Señor. Entonces vemos claramente, hermanos, que no solamente el Señor nos dijo, ¿verdad?, nos dio todas estas cosas, sino que también dice que todo lo que el Señor hizo fue para Jesucristo, y ahora Jesucristo, ¿verdad?, le ha placido darnos a nosotros. Así que, hermanos, de todo lo que podamos disfrutar aquí, de todo lo que contemplemos aquí en la tierra, ¿verdad?, no es comparable con lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Hay algo aquí muy importante que yo quería leer, ya que antes de terminar, aquí está en el punto número 3, ya al final, el tiempo avanzado. Dice: ¿cómo podemos adorar a Dios y servir a Dios? Dice: si usted no se había dado cuenta de los valores del ser humano, ahora ya sabe que Dios hizo al hombre con un propósito especial. Dios se ha hecho visible, palpable, audible y real entre los hombres por medio de su Hijo. Él es quien vino a redimirnos para que le adoremos y le sirvamos. Nuestra adoración y el servicio que rendimos a Dios quizás no se puedan igualar al poderoso ministerio de los ángeles, pero en cierto sentido son mucho más preciosos, porque conllevan el testimonio de la salvación. Nosotros somos de la familia de Dios por la sangre de Jesucristo. Esta relación íntima y personal con Él nos permite adorarlo y ayudar a otros para que hagan lo mismo. ¿Está usted dispuesto a conservarse en ese grado de relación con el Señor mediante una vida santa y sumisa a su voluntad? ¿Estamos dispuestos a ser templo de Dios y dejar que el Espíritu de Dios esté en nosotros? Hermanos, tenemos todas las capacidades para hacer las cosas correctamente como el Señor nos puso aquí en esta tierra para que le adoremos. ¿Alguien quería decir un comentario antes de terminar la clase? Amén. Bueno, gloria al Señor. Bueno, que el Señor nos continúe bendiciendo y pues sigámonos gozando con lo que falta en el servicio. Amén. Y pues no pierda la oportunidad, hermano, ya que está aquí en la casa de Dios, no pierda la oportunidad de adorarlo, de glorificarlo, de darle lo que Él se merece, ¿verdad? Que para eso fue formado. Dios le bendiga y Dios le guarde, y gracias a todos por su participación.